Buenas tardes, les saluda el hermano Rigoberto y muchas gracias por estar sintonizándonos nuevamente. Y además, gracias por ser de bendición a este canal. Gracias por ser de bendición invirtiendo su tiempo mirando estas enseñanzas. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, sabemos que estamos atravesando problemas, dificultades con la familia, con los hijos, con el trabajo tal vez. Estamos pasando tiempo en donde no sabemos qué hacer. Pero déjeme decirle una cosa, las promesas de la Biblia para cada uno de nosotros son reales. Dios no se queda con los brazos cruzados en tiempos como estos. Queremos y apelamos a un Dios todopoderoso. El Dios en el que yo creo es el Dios de la Biblia. Muchas veces cuando estamos enfermos o hay una enfermedad o hay una situación difícil, vamos a pensar en Dios. Pero déjeme decirle que Dios va más allá de lo que es mi imaginación. Dios no es lo que yo pienso que es. Dios es real. Dios es el Señor de la vida, de la muerte y de todo lo que hay en este mundo que Él creó. Y si usted está pasando tiempos difíciles y si usted está pasando tiempos duros en su vida, déjeme decirle que Dios es real. Él nos promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para cada cristiano que ha creído en esa promesa, déjeme decirle que el día de hoy esa promesa sigue estando vigente. En esta serie hemos estado hablando del plan de salvación y hablamos de la palabra oír. Después de la palabra oír, estudiamos la palabra creer. Después de la palabra creer, estudiamos la palabra arrepentimiento. El día de hoy le invito a que meditemos juntos en lo que dice la palabra de Dios, en lo que dice la Biblia acerca de confesar. ¿Qué es confesar? De acuerdo a lo que dice el diccionario, de acuerdo a lo que dice la Biblia, también la Biblia usa otra palabra que es invocar. Y también vamos a hablar de cómo Dios usa esa palabra para con la humanidad. Así de que muchas gracias a usted que sigue en sintonía. Dios me los bendiga. Es un placer poderme dirigir a ustedes a través de este medio. Y vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Mientras buscamos en la Biblia, le recomiendo que si quiere hacer una pausa en el video y tome su Biblia y busque Lucas capítulo 12 y vamos a leer del versículo 8 y 9. Muy buenas tardes nuevamente, gracias por seguir con nosotros y ahora vamos a leer San Lucas capítulo 12 versos 8 y 9. San Lucas capítulo 12 versos 8 y 9. Dice la Biblia de la siguiente manera. La Biblia se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres,
También el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por una oportunidad más que nos das de poder estudiar tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por la sabiduría y te pedimos, Señor, que tú guíes este estudio. Padre Celestial, haz, Señor, que el pensamiento de hombre mengue, Señor, y que el Espíritu, Señor, tome posesión. Háblanos tú, Señor. Solamente quiero pedirte, Señor, ponerme en tus manos y que me hagas un instrumento útil en tus manos, Señor. Señor, yo soy inútil. Yo no soy nada, Señor. Pero, Señor, a ti, Señor, invoco. Invoco tu santo nombre, Señor. Y te pido, Señor, que tomes control de todo en este momento. Te pido por los que están escuchando, Señor, que, Padre Celestial, tú les conoces a cada uno de ellos. Tú sabes sus necesidades. Haz tu obra, Señor, en ellos a través de esta enseñanza. Y llévanos a todos, Señor, a poder te complacer, Señor, a poderte agradar, Señor, a poderte conocer, Señor. Obra en cada uno de nosotros, te pedimos, en el glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, la palabra de Dios es fiel. La palabra del Señor nos enseña que Él es quien tiene control de todo. Y el día de hoy estamos estudiando una palabra que es usada en la Biblia aproximadamente 33 veces, conjugada en diferentes formas de presente, pasado y futuro. Confesar también se encuentra en Mateo 10:39. El mismo versículo que acabamos de leer de Lucas 12, 8 y 9, lo podemos leer en Mateo capítulo 10, versos 32. Yo lo tengo aquí a la mano para ahorrar tiempo. Y dice, si usted lo puede buscar en su Biblia, en Mateo 10:32, dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es prácticamente lo mismo y es una promesa. La palabra confesar, de acuerdo al diccionario, es la declaración o el reconocimiento que hace una persona de un error, una falta o un delito. En palabras más claras, confesar es aceptar o negar que creo en algo o en alguien. La Biblia nos enseña acerca de personas, familias, pueblos que han creído y otros que no han creído en Dios y lo han confesado. En la Biblia, otra palabra que se utiliza es invocar. Esto también significa confesar. Entonces, cuando ya tenemos claro de que confesar es aceptar, vamos a ir a ver lo que dice la Biblia acerca de personas en el Antiguo Testamento que confesaron creer en Dios y creerle a Dios. Ahora, para aprovechar tiempo, yo ya tengo aquí preparados los versículos. Si usted lo puede buscar en su Biblia, vamos a comparar el versículo de 2 de Samuel capítulo 4, donde dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. En el mismo libro de Samuel, en el capítulo 7, dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Lo que la Biblia nos está enseñando acá es que cuando nosotros clamamos, cuando nosotros invocamos el nombre de Dios, Él está dispuesto a escucharnos.
Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 50, y nos dice: por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré tu nombre. Lo que el escritor de Segunda de Samuel está diciendo acá es que yo te confesaré, yo haré público, yo diré a todas las naciones que tú eres mi Dios, que tú eres mi Rey, que tú eres mi Señor. Entonces, hay confesiones individuales y hay confesiones de pueblos enteros. Acabamos de ver la palabra invocar. Ahora vamos a ver la palabra confesar. Primera de Reyes, capítulo 8 y verso 33 dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti, y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren, y suplicaren en esta casa. Más adelante, para aprovechar el tiempo, solamente les voy a dar la cita bíblica. Primera de Reyes 8:35 dice: si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando le afligieres. Podemos ver la misma situación en Primera de Crónicas 16:4, en Primera de Crónicas 16:35, en Segunda de Crónicas 6:24 y en Segunda de Crónicas 6:26. Esto es en conjunto todo un pueblo confesando a Dios y haciendo pública su confesión de que Dios es real y que Dios es vivo. Ahora, individualmente cada persona también se ha encargado de confesar de que Dios es real y que Dios existe. Salmo 18:49 dice: por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré tu nombre. Salmo 35:18 dice: te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Juan 1:20 nos da un contraste a lo que Juan el Bautista dijo. San Juan capítulo 1 verso 20 dice: confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Este es Juan el Bautista hablando cuando estaba introduciendo o presentando el ministerio de Jesucristo a la humanidad. Ahora, también hay una negación. Dice en San Juan 9:22: estos dijeron sus padres, porque tenían miedo de que los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado de que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de las sinagogas. Entonces, muchas veces, para no traer agravio, hasta el día de hoy, hay personas que niegan la santidad de Cristo, hay personas que niegan que Dios existe. San Juan 12:42 dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban, para no ser expulsados de las sinagogas. Había en el principio del ministerio de Jesucristo muchos discípulos que sí creían en él, pero más sin embargo, por temor a las consecuencias, lo mantenían en secreto y no lo confesaban. Aquí estamos hablando de hacerlo público, y ellos, por temor, por represalias, pues simplemente no lo hacían público. Ahora, la palabra confesar también se emplea para confesión de pecados, dándole otro sentido a la palabra.
Entonces nosotros vamos a hacer confesión de pecados a Dios. La Biblia nos da una larga lista de versículos en donde podemos encontrar, donde podemos ver que la confesión de pecados a Dios siempre ha sido así. Podemos comenzar enumerando los versículos en Nehemías 9:2, Salmos 32:5 y el 38:18, Daniel 9:20, Mateo 3:6, San Marcos capítulo 1 verso 5, Hechos 19 verso 18, y llegamos a un versículo bien usado y bien conocido, y se lo presentamos a usted que nos escucha por primera vez. Dice en el primero de Juan capítulo 1 verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Le repito, San Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando una persona que ha vivido en pecado, que ha vivido separado de Dios y que ha tomado siempre sus propias decisiones y ha dejado a Dios a un lado, hay un canto que dice: años mi alma en vanidad vivió. Y ese puede ser mi ejemplo. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando al que por mí sufrió. Años mi alma en vanidad sufrió, ignorando al que por mí sufrió. Y en el Calvario Él sucumbió, el Salvador. Y déjeme decirle que si una persona muere en sus pecados y no los confiesa a Dios, no se los tiene que confesar a un hombre, pero confesárselos a Dios. Dice la palabra de Dios en San Juan 1:9 que Él es fiel y es justo para perdonar. Una persona puede pecar, pero siempre y cuando confiese sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar. No es que vamos a pecar deliberadamente, porque no se trata de que voy a estar pecando porque sé que Él me va a perdonar, porque también hay otro estudio para eso. Pero en este momento solamente vamos a tomarlo para dejarles saber de que es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados y que le pidamos perdón al Señor, y Él es fiel y justo para perdonarlos. También la Biblia usa la palabra confesar para la relación que hay entre el hombre. El libro de Santiago en la Biblia muestra la relación entre Dios y entre los hombres. Y aquí dice en Santiago capítulo 5 y el verso 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a tomar la parte que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Si yo lo ofendo a usted, pues es justo que yo le pida a usted una disculpa porque lo he ofendido. Entonces la palabra de Dios nos anima a que estemos en paz unos con otros, confesando nuestras faltas a Dios y también a los hombres. Ahora, ¿qué debo confesar? Después de saber de que la palabra invocar significa confesar y que la palabra confesar también se usa para pedir perdón de nuestros pecados. Bueno, lo que debemos confesar, de acuerdo a lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 10, verso 9, Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Y la Biblia aquí nos está enseñando y lo confirma en el capítulo 14 de Romanos. Romanos 14, verso 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces la Biblia nos está enseñando aquí que nosotros a quien debemos confesar es que Jesús es el Señor. Eso es lo que debo creer. Eso es lo que debo de dejarle saber a mi familia, a mis vecinos, a mis hijos, a mi esposa, a mis hermanos, a mis amigos y a cada persona que no conozco, de la forma posible, dejarles saber de que Jesús es mi Señor. Luego, ¿cómo debo confesarlo? De acuerdo a lo que dice el mismo versículo 9 del capítulo 10 de Romanos, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice la Biblia que con tu boca, audiblemente, debemos decirlo, confesar que creo en Jesucristo y que lo acepto como mi Salvador. Entonces, esa es la forma en que debo confesar, esa es la forma en que debo decir audiblemente. Lucas 12, 8, 9, el verso donde leímos dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Esto es una promesa y la podemos ver confirmada en Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Apocalipsis capítulo 3, verso 5 dice de la siguiente manera: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Leyendo todo el mensaje a la iglesia de Sardis, es una iglesia que se mantuvo fiel. Es una iglesia que se mantuvo fiel a pesar de todas las tribulaciones que ellos estuvieron pasando. Y ese mensaje nos llega el día de ahora a nosotros, que en estos tiempos duros y en estos tiempos de tribulación debemos mantenernos fiel. Para los que ya son salvos, para los que ya son cristianos, para los que ya aceptaron a Jesucristo como su Salvador, la Biblia nos dice que debemos permanecer fiel. Y para usted, que aún no ha recibido a Cristo como su Salvador, la Biblia también le dice que permanezcamos fiel al Señor. Porque dice que si usted le confiesa ante los hombres, Él nos confesará ante el Padre. Qué tremenda bendición poder llegar y decir, escuchar, bien hecho, siervo fiel. Imagínese usted el día que muera y llega ante la presencia del Señor. ¿Qué le va a decir el Señor a usted? Escuchaste el mensaje, pero me negaste. Y va a ser duro. Y tal vez vamos a lamentarnos, pero ya va a ser demasiado tarde. Y esa amargura y ese dolor, o el día de hoy, usted lo puede transformar en gozo. Darle gozo a su alma y darle gozo agradando a Dios. Bendice, Padre Celestial, tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a poder esforzarnos. Sabemos, Señor, que allá afuera hay mucho escándalo, Señor, pero
Obra, Padre Celestial. Lleva este mensaje, Señor, a cada criatura que lo necesita. Gracias, Señor, porque es una enseñanza bien real, bien verdadera, bien necesaria. Hoy yo te confieso, Señor, y lo presento a cada uno de los que está escuchando. Gracias te damos en el glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga. A usted que nos escucha por primera vez, muchas gracias. Sigamos en sintonía en estas enseñanzas. Hoy terminamos la enseñanza número 4. Mañana continuamos con la enseñanza número 5. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por escucharnos, Padre Celestial. Y, Padre bendito, te pido por cada persona que está escuchando, que no haya distracciones, Señor, y que no haya en su corazón una excusa para negarte, Señor. Pedimos por usted que nos está escuchando y solamente abra su corazón. Confiese que Jesús es el Señor. Y Él nos lo promete en Apocalipsis 3, verso 5. Confesará su nombre ante el Padre Celestial. Muchas gracias. Bueno, es todo por ahora. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Y hasta la próxima. Amén y amén.